buena. ¿Se sabe a ciencia cierta cuántos participantes? Más de 340, Muy dice. bien. ¿Ha superado al año pasado? Ahí andan. Bueno, es que el tiempo se ha mejorado, ¿no? El tiempo es espectacular, parece un día de agosto. ¿A qué santo habéis rezado para que haga tan bueno? A San Isidro. El que apoya siempre. Así es. Muy bien, que disfrutes del evento y muchas gracias por todo esto. Muchas gracias a ti por venir un año más a vernos. A vosotros siempre. Otra asociación por otro y otra asociación por otro. Entonces, hay más gobiernos, no solo hay un gobierno, hay más. Y si somos agricultores, somos todos los españoles agricultores. No son unos más que otros, somos todos. Eso es lo que la gente no lo entiende. Amigos paragüinos en Palacios de Goda. Hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas, aquí en Paragüinos. Sí, ¿Cómo te llamas? me llamo Ernesto Martín Vaquero. Y- Soy de Arévalo Sí. y pues tiramos de la agricultura, como todo el mundo. Sí. ¿Tu trabajo está relacionado con la agricultura? Sí, yo vivo de los agricultores. Tengo agricultura y aparte tengo otro negocio que vivo de los agricultores. ¿De qué negocio? De maquinaria agrícola y tractores. Ah, bien. ¿Cómo se llama tu empresa? Martín e Hijos Maquinaria 2002. Está bien que se sepa para que, al igual que tú apoyas al sector primario, el sector primario os apoya a vosotros. Sí, ¿Esto es así? Es así, es que sin sector primario mejor apaga y vámonos. Sí. Que es lo que los políticos no entienden. ¿O no quieren entender? Bueno, sí lo saben, pero no lo quieren entender. Pero no te preocupes que nos tundirán, pero luego cuando ya se den cuenta nos han jodido a todos. Lo que hay que hacer es no permitirlo. Pero eso es muy difícil porque a día de hoy los agricultores, si salimos todos a una. No una asociación por un lado, otra asociación por otro y otra asociación por otro. Entonces, hay más gobiernos, no solo hay un gobierno, hay más. Y si somos agricultores, somos todos los españoles agricultores. No son unos más que otros, somos todos. Eso es lo que la gente no lo entiende. Aunque se trate, por ejemplo, de otro tipo de cultivo. Me da igual, sea lo que sea. Si somos agricultores y somos españoles, tenemos que salir todos a una. Y si no, no hay nada que hacer, porque nos perjudica a todos los españoles. Consumidores incluidos, para que se enteren. Todos, nos incumbe a todos. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo y muchísima suerte. Gracias a usted. Gracias, Nada, gracias. Aquí seguiremos. Sí, por supuesto, y ahí apoyando a tope. Aunque nos hundan, aquí seguiremos. No hay que Gracias. permitirlo. Gracias. Gracias, gracias.
Francisco, la gente se está preguntando por qué ha llovido hasta ahora y de repente deja de llover. ¿Habéis llevado huevos a las clarisas? Como No. hacen los recién casados o los que se van a casar. No, es que yo sepa no, pero yo sé de una persona, una señora de Palacio se está rezando 3 rosarios, eso sí que lo sé, y me lo ha dicho. He rezado 3 rosarios para que haga bueno, pues mira, Que tomen nota los ateos, ¿no? sí. Que sí que surge efecto. Mira, este es de Palacio. Mira. ¡Carlos! ¡Carlos! No nos ha visto. Mira. Hola, Carlos. Hola, ¿Qué monina. tal? Bien, ahí andamos. Francia el nuestro, Francia el nuestro. Francia el nuestro. ¿Qué tal? Un año más, ¿no? Un año más, a ver. ¿Qué vas a Bien. ver? ¿Cuántos años tiene este tractor? Este es del año del 82. Y tiene un sonido estupendo. No, me han dicho de pasar el lechón. Es elegante, se lo suena. Incombustible, ¿no? Eso es lo que digo, pero no. Pues eterno, eterno, eterno. Rectifiqué y pero lo que hay. Pero habla tú. ¿Qué es paragüinos para ti? Para mí, Paragüinos es un manjar, o sea, decir, pasarte un día entero, pero vamos. Lo bueno es lo que viene. Lo malo ya lo tenemos para coger y comer. Muchísimas gracias y que disfrutes del evento. Hombre, de todas maneras. Gracias. Vale.